misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. Amantes del misterio colombiano alrededor del mundo ya están disfrutando de este segundo libro, el cual ya cuenta con un envío internacional gracias a autoreseditores.com. El libro les llegará en físico y también contamos con la versión digital disponible en amazon.com. Y si aún no lo tienes y estás en Colombia, te contamos que ahora lo puedes adquirir a cuotas directamente en mercadolibre.com. Todos los enlaces de esta información en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Gracias por apoyar el misterio colombiano. Hola Howard, soy fan de tus videos, te escucho de fondo en todas mis actividades diarias. Tengo una historia que me ocurrió en Carmen de Apicalá. Te cuento, nos fuimos de paseo un total de 10 personas, eran 8 amigos de mi novio y yo. Alquilamos una casa en un tipo de conjunto residencial. Tiene otro nombre pero no lo recuerdo muy bien. El primer día fue todo súper tranqui, piscina, comida, trago y a dormir. Tengo que decir que yo me asusto muy fácil y soy muy sensible a ciertas vibras. Esta primera noche dormí súper bien, incluso me desperté en la madrugada, me asomé por la ventana de la habitación donde nos quedábamos con mi novio y todo tranqui. El segundo día la señora que cuida la finca nos iba a colaborar con el tema de la comida, desayuno y almuerzo. Desde que la vi en la mañana fue una sensación extraña, no me dieron ganas de saludarla y eso no es normal en mí, era incómoda su presencia. Al momento del almuerzo, los amigos de mi novio decidieron mover una mesa a otra ubicación de la casa y a esta señora eso no le gustó, pero bueno, almorzamos y la mesa se pasó y la señora pues ya se fue. Nosotros salimos para el pueblo. Cuando volvimos, la vibra que yo sentía era horrible, no podía dejar de mirar para todo lado cuando estábamos en la piscina. Esa noche me tocó lavar los platos de la comida y al frente del lavaplatos hay una ventana donde solo se ve naturaleza pero no se veía nada más. Howard, yo entré a la habitación y me puse a rezar, tenía demasiado miedo. Me acuerdo que le pedí a Dios que me ayudara a dormir y efectivamente me dormí. Esto que sigue lo cuenta mi novio porque yo ni me enteré. Él dice que tipo a las 12 se empezaron a escuchar pasos en el techo, pero no eran livianos, eran pasos pesados. Luego se empezaron a escuchar pasos por todos lados de las ventanas y un amigo de él abrió la ventana y sintió que algo se estaba acercando. Él cerró rápido la ventana y se tiró en la cama. Se empezaron a escuchar cómo golpeaban todas las ventanas de la sala y risas extrañas por todo el lugar. Esto ocurrió hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Howard, yo me enteré de esto al día siguiente, ya que gracias a Dios o a la vida, esa noche no me desperté como la primera noche. Siempre escucho tus historias mientras hago mis tareas o almuerzo con mis papás y siempre he querido también contarte una de mis historias. Yo soy una persona amante de lo paranormal desde muy pero muy chiquita. Siempre me gustaron los juegos de invocación y demás. Dejé de hacerlo hasta que unos días jugaba mucho con eso y una noche antes de dormir sentía muy mala espina cuando me iba a acostar. Tenía mis audífonos y a mediados de las 12 a.m. me cansé de escuchar música, agarré mi celular, cerré la aplicación, le quité los audífonos y los guardé en la parte superior de la cama, atrás de mi almohada. Minutos después yo sigo escuchando la misma canción que estaba escuchando cuando quité la música. Supuse que no la había quitado y entonces con los ojos cerrados empecé a buscar mi celular y en esa sentí el cable y poco a poco lo fui siguiendo y ahí me di cuenta que el celular estaba en mi pecho y seguía con los audífonos y yo nunca me los había quitado la música y no había guardado el celular, lo cual se sintió extraño y la mala espina se volvió más fuerte. Todo ese tiempo me decía que fuera al cuarto de mi tío, al cual le tengo mucho aprecio, y me decía una voz interna que algo le iba a pasar o que algo le iban a hacer, y yo misma le decía a eso que no le hiciera nada a él, pero a mí sí, y lo sentí tan fuerte que a oscuras fui al cuarto de mi tío y lo revisé. Todo estaba bien. Volví a mi cuarto y el celular ahora sí estaba guardado detrás de mi almohada. Lo agarré y me quise distraer. Me sentía muy mal y tenía mucha paranoia. En esas me empieza a llegar demasiados buzones de voz y llamadas perdidas
perdidas de un número que no tenía guardado. Me asusté y escuchaba los mensajes y solo era una respiración que en cada mensaje se oía más fuerte. Empecé a buscar el número y era el de mi mamá, lo cual era extraño porque el celular de ella estaba apagado y al lado de mi cama dormía con mi mamá. Me asusté y me acosté, luego me tapé toda con la cobija de cabezas a pie, pero aún así me sentía demasiado observada. En eso miro al sitio donde sentía que me miraban. En los pies de mi cama estaba el closet, al frente de ese el de mi mamá y al lado de ese la puerta. Volteo a ver al lado de mi closet y había alguien pequeño haciendo coquitos. Es eso que se escondía y volvía y aparecía. Justo en eso me quedé paralizada y empecé a rezar varias oraciones. Entre más rezaba, más rápido e inquietante me hacía los coquitos y solamente se me olvidaron todas las oraciones y solo quería moverme para despertar a mi mamá, pero simplemente no podía. Tampoco podía dejar de verlo y solamente me salían lágrimas de mis ojos. En eso me dejó de hacer coquitos y me pude mover. Intenté muchas veces despertar a mi mamá, pero estaba en shock. Cuando ella ya finalmente se despertó, le conté todo esto y solo me abrazó. Toda esa noche estuvimos rezando ya que me creyó por las marcas que habían en mi closet y todos estos buzones de voz y llamadas perdidas. Me llamo Santiago y esta es mi primera historia. Les cuento que yo tenía un cuarto el cual quedaba en un segundo piso y una de las paredes de la casa da al parqueadero de motos del conjunto, por lo que en ese lado de la casa no hay vecinos ni nada que haga mucho ruido. Pues un día escuché unos golpes en la pared de mi cuarto que da hacia ese parqueadero. Fue muy raro, pero no le di importancia. En un inicio eran golpes en la noche. Quise creer que era por la dilatación de cuerpos, algo que estaba viendo en clases, y esto da cuando baja la temperatura se contraen y por eso suenan las cosas. Pero luego los golpes se fueron presentando durante el día, sin importar lo que estuviera haciendo, pero solo escuchaba estos golpes cuando estaba sin nadie a mi alrededor en el cuarto. Poco a poco esto fue escalando. Empecé a ver manos en los bordes de la puerta y de la ducha, y una sombra con sombrero pasando por el pasillo. Este pasillo mide más o menos 2 metros, y esa sombra era tan alta como el mismo pasillo. Algunas noches que salía al baño o a la cocina para tomar agua, veía 2 puntos brillantes y diminutos al fondo del pasillo que estaba totalmente oscuro. Seguí ignorando todas estas cosas hasta que los golpes se presentaron también en mi ventana y en mi puerta. La puerta no se ajustaba, la chapa está dañada, por lo que un pequeño empujón la abría, pues los golpes en la puerta eran como patadas, eran muy bruscos y me despertaban en las noches. Pero la gota que derramó el vaso fue una vez que salí de mi cuarto para ir por agua y en el marco de la puerta vi la silueta de una mujer blanca, pálida, con una cabellera larga y negra, un vestido blanco igual de alta a la sombra que veía en el pasillo. La vi una fracción de segundo, pero fue suficiente para dejarme paralizado unos segundos. Decidí no salir del cuarto, cerré la puerta y me acosté a dormir de nuevo. Al amanecer se lo conté a mi abuela y a mi madre, quienes me dijeron que abriera una Biblia en el Salmo 91 y la dejara abierta durante la noche. Cuando hice eso fue peor, un caos total. Yo me acosté con la esperanza de que la Biblia solucionara mis cosas, pero no fue así. Hubo golpes en los 3 lugares que ya te mencioné: la ventana, la pared del parqueadero y la puerta. Quise ignorarlos y me tapé por completo con las cobijas. Cuando hice eso sentí como si alguien se sentara a los pies de mi cama. Solo se me ocurrió pedirle ayuda a Dios. Sin darme cuenta me quedé dormido y nunca más escuché golpes ni volví a ver cosas. Esta fue mi historia. Disculpa que sea tan larga y yo apoyo el misterio nacional. Saludos. Mi nombre es Marcela. Hace días quiero enviarte mis historias, pero voy a empezar solo con una. Hace años viví en una casa de 3 pisos. Yo vivía en el primero. Esta casa está ubicada en algún lugar de Bogotá. Yo estudiaba en la jornada de la mañana, tenía 14 años, y las niñas de mi misma edad que vivían en el segundo estudiaban en la jornada de la tarde. En la mañana de ese día de miedo, no hubo clase para mí. Aclaro que nuestros padres madrugaban a trabajar y en todo el día la casa estaba habitada por nosotras, unas en la mañana y otras en la tarde según el horario de clases. Retomo. Ese día yo estaba en la casa y me desperté a eso de las 10 de la mañana aprovechando que no tenía clase. Como estaba sola me dirigí a una ventana pequeña que tenía la puerta de la entrada. Esta ventanita daba al corredor y escaleras del segundo piso. Yo la usaba para hablar con las niñas de este piso. No nos podíamos ver, pero sí nos escuchábamos. Entonces abrí la ventana, llamé a mi amiga: Zulma, 3 veces hasta que me contestó. Hablamos un rato, le pregunté qué hacía
hacía, si ya había almorzado y a qué hora entraba al colegio. A todo esto contestó y me preguntó que yo qué hacía a esa hora en la casa. De igual manera contesté a todo lo que me estaba preguntando. Cuando faltaban 15 minutos para las 12 del mediodía me dijo: bueno, ya me tengo que ir, hablamos en la noche, y allí nos despedimos. Yo giré mi cuerpo, me asomé a la ventana que daba a la calle y me quedé a esperar que ella saliera para darle una mandarina. De repente veo que Zulma llega, pero llega de la calle y me dice: hola, ¿llegaste hace rato del colegio? Y yo quedé azul y no respondí. Ella sacó las llaves de su bolsillo, quitó el seguro de la puerta y abrió. Me miró y dijo: se me hizo tarde haciendo un trabajo con mi compañera. Yo la verdad no lo podía creer y lo único que pude decirle a ella fue: Zulma, ¿quién está en tu casa? Ella me dice que nadie y me pregunta por qué. Guardé silencio un rato y al final no fui capaz de decirle nada. Howard, yo hablé más de media hora, no sé con quién o con qué. Después de eso sentía que me llamaban y me soplaban en el oído. No podía dormir bien hasta que nos fuimos de esa casa y no le conté a nadie hasta hoy que te escribo a ti. Gracias y sigue con este super programa y espero después enviarte más historias que me han pasado. Esta historia que te quiero contar es algo que me pasó hace 2 años y tiene que ver con la parálisis del sueño y con el hombre del sombrero negro. Creo que ya tienes un video de ese tema, pero bueno, aquí voy, me gustaría que fuera anónima. Esta historia te la quería contar desde hace mucho tiempo. Me sucedió en enero del 2022. Primero, un poco de contexto. Desde muy niña he tenido pesadillas donde algo o alguien me grita, y así como las películas de terror, y con los años logré aprender a despertarme antes de que dichas cosas me gritaran, pues la verdad es que los odiaba. Dicho esto, a inicios del año 2022, mi ex suegra nos pidió el favor a mi antigua pareja y a mí de cuidar donde ella vivía, ya que es una zona céntrica de Bogotá, cerca de la Plaza de Bolívar. Así fue, nos quedamos y para esas fechas nosotros llevábamos un poco más de 6 años juntos, pero yo no veía avances en nuestra relación y el trato de él hacia mí no era el mejor y yo no encontraba la manera de darle fin a esa relación y le pedía mucho a Dios su guía para hacer las cosas bien porque no encontraba la forma de terminar con él. Como a eso de la medianoche no podía dormir y sobre los techos de la Candelaria que se veían desde la ventana yo sentía que había algo como una sombra negra, pero pensé que era mi imaginación. Como a eso de las 2 de la mañana por fin puedo medio dormir y empezó lo extraño acá. Yo dormía abrazando a la pareja que tenía en ese entonces y de la nada en medio de los dos apareció una sombra negra con un sombrero de copa grande y una sonrisa sombría. Y esto me paralizó e intenté gritar pero no podía y esta entidad me preguntó: pide lo que quieras y lo tendrás de inmediato. Yo supongo que mi deseo de terminar con esa relación y mi desespero por salir de eso que vivía lo hizo venir hacia mí y de nuevo me dice: no importa lo que necesites, pídemelo y te lo daré. Le contesté: si no tengo que darte nada a cambio, de pronto lo haré. Esa entidad me contestó que todo tenía un precio, así que le dije que prefería atarme a ese hombre por el resto de mi vida a venderle mi alma al diablo, y él se reía. Soy creyente a Dios y le dije que mi alma solo le pertenecía a Dios. Cerré los ojos y se fue, pero al abrirlos de nuevo habían muchas almas vestidas con túnicas blancas, cabello largo y los pies oscuros, tanto afuera como adentro de la habitación, pero una de esas entidades en específico estaba sobre los pies de mi anterior pareja y esa cosa me volteó a mirar. Cerré los ojos y allí me trataba de despertar, me esforzaba pero no lo lograba, me sentía muy cansada y mientras tenía los ojos cerrados sentí de nuevo esa voz diciéndome que la oferta estaba en pie y le dije de nuevo que no, y esta vez sí logré despertarme. Estaba muy asustada y sudando, pero te puedo decir que fue muy aterradora y real esta experiencia. Después de 2 meses logré terminar con esta relación y pude surgir. Ahora estoy en otro país y me encuentro mucho mejor. No sé si crean esta historia, pero me encantaría que la contaras en uno de tus videos. Bendiciones, Howard, y yo apoyo el misterio nacional. Nací en el Palmar, Santander, en una vereda cerca del Socorro. Allí se juntaron a unos religiosos fanáticos donde les hicieron creer que el mundo se iba a acabar y, como dice en la Biblia, huyamos a los montes. Ellos nos llevaron a las montañas vírgenes del Páramo o Cerro de la Culata. Esto queda muy lejos de la civilización. Donde nos dejaba el carro hasta la casa eran más o menos 12 horas a pie. Esa era la distancia que había entre la última finca y el lugar donde vivíamos. Estando allá por una Semana Santa, una noche
noche mi mamá nos despertó a mi hermano y a mí para decirnos que había una luz en un árbol que quedaba más abajo de la casa, muy cerca a una hondonada. Y de hecho sí, ahí estaba dicha luz. Parecía una lámpara que cuando la veíamos se hacía más pequeña, pero en el momento que entrábamos a la casa se hacía grande e iluminaba toda la finca y parecían muchas brasas encendidas al rojo vivo. Mi madre no creía en nada de eso y dijo que seguro era gente tratando de asustarnos, pero yo, a pesar de ser tan pequeña, no creía mucho porque a esas lejanías no llegaba ni el diablo. Todos los días de esa Semana Santa nos alumbró por las noches esa luz que estaba en la primera rama de ese árbol, como a unos 20 metros de altura. Durante el día mi mamá y mi hermano iban a ver si había rastro de que alguien hubiera estado ahí, ya que ese monte, la capa de hojas secas en el suelo es tan gruesa que si alguien camina se hundiría hasta las rodillas y quedarían los huecos en la capa de abajo. Pero nada, ahí no había rastro de nada. De hecho, una noche mi hermano hizo 8 disparos con rifle, unos hacia la luz, pero esta seguía allí mismo intacta, y otros disparos apuntando a la raíz del árbol por si acaso era gente queriendo asustarnos. Pero al día siguiente fueron a mirar y solo había rastro de los disparos. Unos habían rozado o rasguñado el árbol y otros habían partido pequeños tallos de plantas, pero sin rastro de nada más. Por eso yo no creí que fuese gente, como decía mi mamá, pues esos disparos ni el más valiente se queda ahí ni vuelve las siguientes noches a seguir colocando luces para asustar a otras personas. Eso no tenía sentido. Incluso una noche mi mamá, por estar haciendo una fogata y como era verano, se incendió todas las palmas secas y casi se incendia la casa y la finca. Mi papá se encontraba esa semana en el pueblo y llegó al día lunes después de la Semana Santa, y mi mamá de inmediato le contó todo y le decía que esperara a que fuera de noche para que él mismo viera lo que nosotros habíamos visto. Pero ese día llegó la noche y la luz no apareció más y mi papá jamás la vio. No sé qué sería eso, pero hoy pienso que podría haber sido lo que llaman una huaca, y pienso que si eso hubiera aparecido ahora que tengo conocimiento de la existencia de las huacas, créame que de un salto llegaría hasta ese árbol y con pala en mano. Espero que puedas contar mi historia en uno de tus videos, y disculpa si es muy larga la historia. Usted la puede acomodar y me gustaría hablar contigo en persona. Tengo otro tema importante del cual hablar, pero que jamás le he dicho a nadie, pues son temas tan profundos y sé que las personas no están preparadas para esto. El universo es demasiado curioso, nadie me creería, por eso nunca he hablado de estos temas. Llevo poco de 3 meses desde que descubrí tu canal y la verdad me ha gustado mucho. Llevo varios intentos de escribirte una historia de las tantas que tengo, que al final me bloqueo y no escribo nada. Soy medium, puedo sentir las emociones, ver, hablar, soñar con seres y personas que ya no están en este plano terrenal. Empezaré por contarte mis primeras experiencias en ello. Era el año 2023, más o menos, y estaba en una casa de mi difunta abuela. Ella falleció en el año 2011 y a veces mi madre, quien no ha tenido la mejor relación con mi padre, nos llevaba a dormir para tomar distancia de mi padre, ya que aún vivían juntos. Mi madre nos organizaba la habitación de mi abuela, nos daba de comer y se iba a pasar el rato con su hermana, o sea mi tía, que vivía a un par de casas del lugar. Yo entonces me quedé dormida siendo casi como las 8 de la noche. Sin embargo, me desperté a eso de las 12 de la noche encontrándome totalmente sola. Había un aire un poco macabro y sentía muy pesado mi cuerpo, pero como pude me levanté. Yo tengo 2 hermanos, pero ambos estaban con mi madre en casa de mi tía. De la nada empecé a sentir un ruido en la cocina. Entonces fui a ver si era mi mamá, quien a lo mejor estaba haciéndose algo de comer, pero inmediatamente ingresé al lugar, vi que no era ella. Era una mujer con vestido negro antiguo, dándome la espalda. Di 2 pasos atrás porque sabía que eso no era de este mundo y ella me vio. Se giró, tenía una expresión de profunda tristeza en el rostro. Estaba muy blanca, de unos 40 años. En las manos traía un cuchillo con el cual se estaba lastimando ella misma. Su expresión se tornó agresiva y se fue detrás de mí, que quedé en shock del momento. Caí sentada en una silla que estaba junto a una de las paredes de la cocina. Cerré mis ojos y supongo que me desvanecí. Desperté cuando mi madre abría la puerta del exterior. Miré la hora y eran las 2 de la mañana. Entró y me preguntó que qué hacía tan tarde despierta. Me contó además que se había quedado en una pequeña fiesta y que supuso que yo estaría dormida y que por eso no regresó por mí. No sé qué pasó, pero
pero fueron 2 horas en las que estuve en esa silla inconsciente. Aún así me dio mucho alivio verla llegar. No sería la única vez que iba a saber de aquella mujer, pero en este momento me alargué creo que demasiado con la historia. Si la llegas a contar, ojalá sea anónima, ya que aunque estoy orgullosa de lo que soy, no quiero salir a la luz pública. Gracias por tu programa. Quiero contar una historia de tantas que tengo, y esta fue al inicio de todo. Yo soy de Medellín, juntos con mis 2 hermanos. Cabe aclarar que tengo una hermana mayor y el del medio es un hombre y yo soy la menor. Entonces, junto con mis 2 hermanos y mi madre, nos pasamos a vivir a una casa más bien grande, pero era de esas casas antiguas donde sales de una habitación y te encuentras con un patio o terraza, como le dicen muchos, y te guías por un corredor para llegar a las otras habitaciones. También la cocina y el baño, cada uno con su respectiva puerta. En fin, yo tenía alrededor de unos 7 u 8 años, estudiaba en la mañana, o sea tipo 12 estaba llegando a mi casa, y un día cuando llegué a la puerta de la sala la encontré abierta y en el mueble vi a una niña sentada. Ella era muy linda y tenía vestido como entre blanco y no sé, era como un rosado pastel. En fin, yo la saludé y ella me devolvió el saludo. Seguí derecho pues pensé que era alguna amiga de mi madre. Caminé todo el pasillo hasta llegar a la cocina y me encuentro a mi madre y le pregunto que quién era la niña que estaba allá, y mi mamá me dice: ¿cuál niña? Yo le dije: la que está en la sala, y cuando fuimos a ver no había nadie. Pero la cosa no para ahí, porque como digo, acá fue el inicio de todo. Cuando estaba dormida sentía como cuando alguien se sienta en la cama, me tocaban los pies, veía pasar a la niña y entraba a las habitaciones. También logré ver un señor, le decía a mi mamá y ella me decía que no le parara bolas, pero Howard, mira lo que me pasó, que fue peor. Un día yo me estaba bañando y sentí un frío súper fuerte, pues solo pensé que era por el agua, pero cuando me di la vuelta para ya salir del baño, ahí estaba una mujer de pelo largo y negro con un vestido blanco y largo que le tapaba los pies, y sí, me estaba mirando, y cuando pude gritar, esta ya no estaba, es decir, desapareció. Grité tan duro que hasta mis vecinos salieron para ver qué había pasado y yo salí pálida. Ya tú te puedes imaginar, una amiga de mi madre, la cual pues su hijo tiene un don, y fueron a ver qué estaba pasando, y claro, eran espíritus que buscaban ayuda, y ese chico, que la verdad no recuerdo cómo se llama, me miró dulcemente y me dice: tú estás bendecida por Dios, Dios te regaló un don para que lo uses, por supuesto de la manera más adecuada. Sí, Howard, puedo verlos y puedo hablar con ellos, pero este don nunca lo quise desarrollar, no tengo esa valentía. Como te dije, este fue el inicio de muchas cosas que tengo para contarte, historias en el colegio donde estudié, en empresas, discotecas, iglesias, en lugares que hasta uno llega a pensar: ¿por qué pasa eso en estos sitios? No tengo problema en que esta historia sea a mi nombre, el cual es Carolina Ríos. En muchas de las otras historias sí toca anónimo por cosas de seguridad. Hola Howard, ¿cómo estás? Gracias por leer mi historia. Te sigo hace un año en tu canal de YouTube. Hace rato te quería contar mi historia, pero la verdad no me animaba mucho. Me he encontrado con quebrantos de salud y anímicos que no me lo han permitido, pero bueno, el día de hoy me animé. Mi padre falleció el 1 de febrero del año 2021, hace 3 años. Para nosotros fue un golpe duro porque a él le dio un cáncer de estómago que se lo llevó en menos de un mes. Él nunca nos dijo que se sentía enfermo, pero que era un dolor de estómago, llenura, en fin. Ese diciembre no comía bien, de repente todo se nos viene encima. Ya cuando nos dimos cuenta, él tenía un cáncer con metástasis, no se podía hacer nada. Yo creo que ni él se dio cuenta de que iba a morir, o por lo menos él no lo esperaba. Antes de su muerte repentina, lo fui a ver al parque con mi madre, hermano y cuñada. Ella estaba embarazada de mi sobrina, que ahora tiene 3 años. Mi padre anhelaba conocerla porque no tenía nietos, y cuando fuimos a ese parque del Salado, los invité a todos a comer heladito. Resulta que él casi no comió, no podía caminar y tampoco podía ver. Debido a su enfermedad le dio un derrame cerebral. Cuando después de comer el helado nos dispusimos a irnos de aquel parque para la casa, ya que él dijo que se sentía mal. Al pararse, él empieza a mirar a su alrededor y bajar los brazos buscando a alguien y dice: ¿dónde está la niña? Yo le respondí: papi, ¿cuál niña?
Él dice: Celeste. Yo me quedé estupefacta, al igual que mi madre y mi hermano. Mi madre le responde: amor, ella todavía no ha nacido. Pero él afirma: si la niña está acá, la acabé de ver correr por acá, es una morenita pequeña. Y todos nos miramos. No sé qué pasó en ese caso, para mí es que tal vez las dimensiones del tiempo se cruzaron y posiblemente él haya podido conocer a Celeste antes de que naciera, y fue un privilegio que le dio Dios para con él, porque no iba a alcanzar a verla. Luego de eso, unos 3 días después, estaba en el hospital. Yo me encontraba con él en la habitación. Él estaba de espaldas a la ventana de su cama, estaba sedado porque sentía mucho dolor, pero aún era un poco consciente, pero ya se estaba yendo. El derrame que tenía nublaba poco a poco su mente lúcida, pero extrañamente ese día llovió, una lluvia tenue, no me había dado cuenta. Él mencionaba: hija, está lloviendo, ¿cierto? Yo miré extrañada hacia la ventana y no me había dado cuenta que en realidad sí llovía, porque desde un hospital es muy difícil detectar la lluvia porque uno se encuentra muy encerrado. No había manera que él se diera cuenta o que se escuchara. Él dijo muy tranquilo esas palabras: está lloviendo. Luego, 3 días después, él murió. Durante unos meses después de su partida, yo me fui a vivir con mi pareja actual y una noche mi madre me llama a mi celular llorando y diciendo: hija, su papá me acabó de visitar. Yo no lo creía. Yo le dije que cómo es posible. Ella cuenta que se encontraba acostada normal, ya con las luces apagadas. Era un poco más de medianoche y que ella empezó a sentir que en las escaleras alguien prendía o apagaba una luz, que era como si fuera una linterna o un celular. Mi madre vive en un segundo piso y el primer piso se encontraba arrendado. Entonces su habitación colinda con las escaleras para salir a la calle. Ella pensaba que esa luz era de alguien que estaba alumbrando desde afuera molestando. La puerta del primer piso tiene una ventanita por donde entra o salen los gatos de mi mamá. Entonces ella pensó que era alguien molestando. Decidió levantarse y no vio nada, así que se acostó. Luego de un rato, ella dice que se volteó entre despierta y dormida y echó el brazo al rincón cuando sintió un bulto. Al abrazarlo se dio cuenta de que era mi papá. Estaba acostado calientito. Ella quedó aterrada pero asombrada y le gritó el nombre de él: Libardito, amor, ¿qué haces acá? Él no le respondió nada y luego ella casi llorando le preguntó: mi amor, ¿cómo estás? Él le responde: bien, Martica. Y ella le dice que ¿cómo que bien? ¿Acaso es que usted no está muerto? Sí, Martica, estoy muerto. Ella, la verdad, queda abrumada, no sabe qué hacer, se encuentra en un limbo. Luego, él se para de la cama, coge un gato negro que teníamos, el cual dormía casi siempre a los pies de ellos, y dice: ya vengo, Marta, voy al baño. Se levanta con el gato en brazos y se va para el baño. Ella enseguida se para, prende las luces y lo busca en el baño. No se encuentra allí nada. Queda destrozada y enseguida me llama. No sabía si irme a consolarla, ya que era muy tarde. Hola Howard, espero que estés muy bien. No sé en dónde puedas encajar mi historia. Llevamos más o menos 4 años escuchando tus historias, esperando cada semana por un nuevo contenido y dudando si escribirte o no. Al fin me decidí y ahí te va mi historia real. Esto transcurrió en el año 2003, en julio más específicamente. Vivíamos en una casa en el barrio Aurora, mi hija de 4 años, Allison, su padre y yo, quien para esa época tenía 8 meses de embarazo y esperaba a mi hijo Juan Esteban, quien ahora tiene 20 años. Aclaro que a mis hermanos y a mí siempre nos atormentaban las parálisis del sueño. Eran tan repetitivas que ya se habían vuelto costumbre, pero para esa época había cesado un poco. Quizás porque me encontraba muy enferma lidiando con una placenta baja y un embarazo de alto riesgo. La verdad, no lo sé, pero lo que sucedió esa noche marcó mi vida para siempre. Recuerdo muy bien que para esos días habían anunciado en las noticias la muerte de Celia Cruz. La verdad, me dio bastante tristeza y hasta recé por su alma antes de dormir. La habitación en que dormíamos era bastante grande y como yo estaba muy enferma, decidimos colocar la cama de nuestra hija Allison al lado de la nuestra. Solo nos separaba una mesita de noche. Yo dormía al lado izquierdo donde habíamos colocado la cuna del bebé, pues yo ya estaba en días. Solo nos alumbraba los números de un rayo reloj de luz de neón, cuando de la nada, entre mis sueños, siento un frío terrible y escucho una voz de un hombre muy cerca a mi cara que me dice: venga conmigo. No sé si me desperté o qué pasó, pero nunca duermo boca arriba y menos en embarazo. Pero sentí como sus manos frías se metían por debajo de mis piernas y mi espalda, como quien alza a alguien de la cama. Sentí tanto miedo y terror que creí que iba a morir. El corazón se me quería salir y mi bebé se movía tan fuerte que sentí dolor. Intenté gritar, pero fue inútil. Llamé al papá de mis hijos, Beto.
Beto, ayúdame, ayúdame. Pero no me escuchaba y no me podía mover. Lo único que hice fue cerrar con fuerza mis puños, pero las sábanas se deslizaron entre mis dedos, cuando de pronto, ¡pum!, en un parpadeo estaba en una playa, frente al mar. Podía ver el ocaso, quizás eran más o menos las 5:30 de la tarde. Miré al suelo, estaba descalza con mi pijama de flores y mi barriguita. Estaba sobre un muelle, pero no era clima cálido, porque podía sentir la brisa fría en mi rostro y las gaviotas revolotear y hacer ese sonido característico que hacen. Al lado izquierdo del muelle habían dos barcos grandes. En el primero habían dos muchachos haciendo limpieza, uno con un balde y una esponja y el otro estaba enredando un lazo o una soga en su brazo. Sobre el barco, al lado derecho sobre el muelle, en una intersección de tablas, habían más o menos 8 señores hablando y riendo, algunos con camisas de cuadros de esas leñadoras que estuvieron de moda un tiempo, con gorros de lana, y otros como unos gorritos como los que usa el Chavo del Ocho, pero con ovejero, como para aislar el frío. De pronto aparece detrás de mí ese hombre. No lo pude ver bien porque me abrazó por detrás con sus brazos grandes. Tenía camiseta blanca de manga corta y unos jeans. Creo que medía 1,80 porque yo levantaba mi cara para verlo, pero no podía. Me abrazaba muy fuerte y me empujaba hacia el final del muelle, donde había un barco de color café. Se veía viejo y antiguo y yo podía sentir las tablas del muelle que me raspaban los pies. Yo intentaba echar hacia atrás, pero él me empujaba y decía: venga conmigo. Yo, muy asustada, pedí ayuda y decía: es que nadie me ve. Yo miraba a los muchachos, pero ellos no me lograban ver a mí. Yo volteo al lado derecho a mirar a los señores llorando, cuando veo que uno de ellos se queda viendo y dice: espere, ¿qué hace? ¿Para dónde la lleva? Suéltela. Dios mío, suspiré y los demás hombres voltearon a vernos. Sentí un alivio al ver que esos hombres podían ayudarme, pero estábamos como a 8 metros lejos de ellos, y este ser que me abrazaba detrás de mí se detuvo, pero reaccionó y siguió empujándome con más afán y fuerza. Yo intenté zafarme de sus brazos, pero me apretó más fuerte. Los hombres, al ver mi angustia, empiezan a acercarse, y este hombre, que nos había visto primero, nos dice: suéltela, suéltela ya. Pero él no me soltaba. Entonces el hombre se mete la mano hacia un lado de la camisa y saca un arma y dice: suéltela ya. Y pum, suena un disparo aturdidor y ahí caigo en mi cama casi sin alientos. No podía respirar y mi bebé se movía tan fuerte como la película de Alien. Así se movía mi bebé, muy fuerte, muy feo. Entonces tomó una bocanada de aire y con mi mano izquierda empiezo a golpear al papá de mis hijos, llamándolo: Beto, Beto. Él se despierta asustado pensando que ya iba a nacer el bebé. ¿Qué pasa, flaca? ¿Qué pasó? Se levanta corriendo, prende la luz y yo le digo: me pasó algo horrible, casi sin poder respirar. Y entre llanto le conté todo lo que había pasado, pero cuando llego al final, en el momento de que aquel hombre hace el disparo, Beto me dice: espere, flaca, ¿un disparo? Y yo le dije: sí, un disparo. Él se queda pensando y vuelve y me dice: flaca, yo entré dormido, escuché un disparo también, pues más me asusté. Bueno, después de un rato de tratar de procesar lo que había sucedido y de calmar a mi bebé, decidimos apagar la luz y tratar de dormir de nuevo. Claro, sin antes echarle un vistazo a mi hija, quien dormía tranquila en su camita. La arropamos, nos acostamos, solo se veían los números de ese viejo reloj que marcaba las 2:20 am. Recé un poco y me acosté, me arropé y traté de dormir, cuando de nuevo empiezo a sentir ese frío intenso que congelaba y otra vez esa voz: venga conmigo. Y yo sin voz, pero le decía que no, por favor no me lleve otra vez no, no soy capaz de volver a sentir ese terror, y suplicaba, y mi bebé de nuevo moviéndose y revolviendo todo dentro de mí. El corazón se me quería salir del terror que sentí, cuando de nuevo sus manos intentaban levantarme de mi cama y seguía diciéndome: venga conmigo. Y de repente escucho la voz de mi hija: mami, mami, y empieza a llorar y pum, caigo de nuevo sobre mi cama y le digo a mi hija: Alice, tranquila mami, no llores, espera prendo la luz. Pero en ese momento el papá de mis hijos escucha a la niña llorar y se despierta, y es él quien prende la luz y dice: ¿qué pasó, hija? ¿Por qué lloras? Y se sienta sobre la cama de ella y la abraza. Yo me levanto y me siento al lado de la cama mirando a la niña y ella no deja de llorar. El papá la alza y empieza a mecerla y a caminar de un lado para el otro en la habitación, mientras me pregunta qué pasó, por qué la niña se despertó llorando. Entonces le conté que de nuevo me había asustado y que ese hombre intentó llevarme de nuevo con él, pero que Alice me había llamado y ahí todo había terminado. Él siguió arrullando a la niña de un lado para el otro, calmándola. Poco a poco se fue durmiendo y al rato la acostó y la arropó. Esto como si nada hubiera pasado, y me dijo
que eran cosas muy extrañas que estaban ocurriendo y que si esto que me estaba pasando no sería una bruja o algo similar. Entonces yo pensativa empiezo a darle sentido más racional a la situación, pero la verdad no se lo encontré. Le dije, la verdad no sé. Entonces de pronto fue otra pareja que usted tuvo, que seguro se murió y vino a despedirse y soltó la risa. Luego decidimos dormirnos porque me tocaba ir a trabajar y apagamos de nuevo la luz. Sin embargo, yo prendí el televisor porque no era capaz de conciliar el sueño del miedo que tenía. En esa época no había televisión en las madrugadas y recuerdo que en el canal presentaban una pecera, así como un fondo de pantalla de pescaditos de colores que nadaban de lado a lado. No era como las típicas barras de colores que aparecían cuando ya se iba la señal antiguamente, sino una pecera. Y así pasó el tiempo. La luz del amanecer se veía en la ventana. Me volteo y abracé al papá de mis hijos y me dormí un ratito. Esto mientras sonaba la alarma. Luego llega la hora. Él se levanta, se baña, mientras yo preparo el desayuno. Ali se despierta y me dice: hola mami, buenos días, ¿cómo estás? Y la saludo y se va hacia el baño. Cuando estábamos desayunando nadie pronunciaba palabra. Yo pensaba y pensaba una y otra vez en lo ocurrido. Y él creo que hacía lo mismo. Alice comía y nos miraba. Cuando en un momento ella dice: estoy brava. Y le digo: ¿por qué mami? ¿Qué pasó? Y ella mirando al papá dice: es que ustedes me iban a dejar sola anoche. Y yo dije: no mami, ¿cómo crees? Para nada, ¿por qué dices eso? Es que yo escuché cuando mi papá le decía a mi mami: venga conmigo, y mi mami decía que por favor no. Entonces un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y hubo un silencio eterno. Nos miramos con Beto y miramos a la niña. Ella siguió comiendo brava y yo le dije: no mami, ¿cómo crees que te íbamos a dejar sola? Para nada. Y la abrazamos. Seguimos comiendo, nadie volvió a tocar el tema. Luego, en horas de la tarde, llegó mi hermano John y la novia de ese entonces a echarme un ojito, como se dice, y les conté todo. Ellos quedaron de una sola pieza, casi ni respiraban y me dijeron: qué cosa tan horrible lo que le pasa, marica. Uy no, donde me sucede a mí yo me cago. Y estos eran sus comentarios, pero ninguno le daba alguna explicación lógica. Solo mi hermano John, que me dijo que eso era una traslación y que esas cosas sí pasan. En esa época nadie tenía redes sociales ni nada de eso. Había que buscar en libros o diccionarios, pero eso no parecía tan fácil. Con el paso del tiempo seguí indagando acerca de las traslaciones y hay muchos casos aterradores también. Ahí te dejo mi historia, Howard. Trata de no omitir detalle porque la verdad, cada vez que la cuento, la recuerdo igual. Podría contarla 1000 veces y no olvido ningún detalle. Dios te bendiga. Actualmente soy docente. Gracias por leerme. Puedes decir mi nombre sin problemas. Saludos desde Bogotá. Atentamente, Patricia Neira Moreno. Si te soy honesto, no sé en qué categoría o temática podrías incluir esta historia. Quizás en algo de brujería o temas relacionados con esta. Me inicié en el esoterismo y la práctica de la magia hace unos meses ya. Aunque, si me lo preguntas, siento como si hubiese pasado mucho más tiempo. Desde mi experiencia, la magia te transforma tan profundamente como persona que es como si cada día murieras y volvieras a nacer. Cada día vas dejando atrás todas estas falsas ideas que tenías de ti mismo. Vas quitándote de encima inseguridades, miedos y sanando heridas del pasado. Claro, eso sí, esto implica un fuerte compromiso, disciplina y trabajo a nivel personal, porque si algo me enseñó la alta magia es que hacemos trabajos para transformarnos a nosotros mismos y fortalecernos espiritualmente, no para doblegar las voluntades de otros a nuestros caprichos y deseos personales. En fin, sin más preámbulos y para no aburrir a los oyentes, mi trabajo desde la magia ha sido con espíritus y deidades menores, seres cuya frecuencia vibracional es más elevada que la nuestra. Me gusta decir que fue la magia la que me eligió a mí y no al contrario, porque la manera como llegué a la misma fue bastante aleatorio. Yo soy docente de español y estudioso de literatura y especialmente de la mitología. Así, investigando y buscando libros acerca de arqueología y antropología, me encontré una página con un muy buen contenido y referencias bibliográficas. Ya iba a salir de la página cuando me encontré con una pestaña que decía: ¿cómo trabajar con deidades? La curiosidad me pudo y me metí para ver de qué se trataba. Vale la pena aclarar que para ese entonces yo era bastante escéptico respecto a la existencia de lo paranormal, aunque sentía una cierta fascinación por este tipo de temáticas, no dejaba de verlo con cierto recelo. Y bueno, al abrir la página aparecía una lista de panteones de distintas culturas, celtas, nórdicas, egipcia, griega, maya en general. En estas secciones aparecían versiones resumidas de los mitos relacionados con las
deidades principales de cada cultura y un resumen acerca de cómo trabajar con algunas de ellas. Me pareció un tanto cómico todo lo que decía y no hice mucho caso. Luego, en la noche, busqué nuevamente una deidad en específico cuyo nombre no podía sacarme de la cabeza. Su nombre es Serith-Wen. Leí sobre su mito y vi varios videos antes de acostarme. Es una diosa de la transformación. Se caracteriza porque en su caldero cocina pócimas de distintas índoles. Se decía que podía ser de los guerreros más débiles, seres invencibles. Ya entrada la noche empecé a tener sueños extraños. Soñaba como esta diosa me desmembraba y me arrojaba en su caldero. De acuerdo a la tradición celta, para que esta diosa le muestre a uno el camino para la transformación personal, uno debe pasar una serie de pruebas. Entre ellas es enfrentar sus más grandes miedos que se ven manifestados en sueños y pesadillas, y bueno, más adelante en situaciones reales de la vida diaria. Por eso se le llama una deidad oscura, porque nos obliga a enfrentar nuestros más grandes temores. Solo así podemos encontrar nuestro verdadero poder interior, cuando dejamos de huir de nuestros miedos y los abrazamos como parte de lo que somos. Pasamos mucho tiempo huyendo de nuestros miedos y echándole la culpa al mundo externo de nuestros problemas. Si usáramos la mitad de esa energía en cambiarnos a nosotros mismos, el mundo sería distinto. Disculparán la digresión y la aclaración, pero es importante hacerlo. Para mí es lo más importante de la historia. Volviendo a la narración, hacia la madrugada me levanté sudando frío y asustado. La oscuridad me impedía ver a mi alrededor. Sin embargo, aunque no veía sombras ni siluetas, sentía como alguien me observaba desde un rincón de la habitación. En medio de la oscuridad sentía como su mirada se acercaba lentamente hacia el lado de la cama donde yacía yo acostado, todavía aturdido y confundido. Luego sentí como si algo cayera de golpe sobre la cama y lentamente se deslizaba sobre mi pecho. En realidad no se sentía una presión en el pecho, sino como si me abriesen el pecho en dos y empezaran a liberarse una serie de emociones que nunca pensé sentir en mi vida. La experiencia, que empezó con cierto tono siniestro, de repente se tornó en un encuentro con lo divino. Era como estar en presencia de algo tan hermoso, tan conmovedor, como si de golpe me revelaran algo que no había querido ver en toda mi vida. Una verdad interior, creo que se asemeja mucho a lo que los cristianos describen cuando se encuentran con Jesús o con una entidad angelical. Esta diosa me reveló muchas cosas aquella noche y desde ahí decidí empezar a trabajar con ella y estudiar más a detalle la alta magia y el esoterismo. Puedo decir con total convicción que mi encuentro con la magia me ha conducido por caminos que nunca hubiese podido creer posibles y realmente mi vida ha cambiado cualitativamente para bien. Es importante que recordemos que la magia es parte intrínseca de la vida y que nosotros decidimos si hacemos conscientes nuestros dones o talentos y los ponemos en práctica en beneficio propio y de los demás, o si seguimos nuestras vidas inmersos en nuestros problemas. Estos seres están ahí para guiarnos y ayudarnos en nuestros procesos personales. No es más que nos acerquemos a ellos para pedir ayuda. Si alguien está interesado en acercarse a este tema, pueden dejar un número, un correo electrónico o una red social en los comentarios del video y me pondré en contacto con ustedes. Otra vez, gracias Howard por brindar este espacio para que personas comunes y corrientes como yo contemos nuestras experiencias y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Hay más historias relacionadas con la magia y la brujería que me gustaría compartirte más adelante si estás de acuerdo. Por favor, mantén mi identidad en el anonimato. Te mando fuerza y protección para que continúes tus investigaciones y tu trabajo. Abrazos, y yo apoyo el misterio nacional. Quiero relatarle una historia que le ocurrió a mi padre en Armero, Guayabal, Tolima, en una parcela donde él trabajó. Él se quedaba en la parcela cuidándola para que no se la robaran ni nada. Lo que ocurrió es que mi padre, al llegar la noche, por ahí a las 7 de la noche, se iba a bañar a un río que pasaba bastante cerca, como a unos 10 minutos. Luego se dirigía a una parcela que quedaba cerca también, donde habían unas muchachas que les gustaba que mi padre fuera en las noches a recochar, contar cuentos chistosos para echar caja mientras se tomaban un tinto. Luego, al llegar la hora de dormir, mi padre se iba para la parcela que estaba cuidando, por ahí más o menos también a las 10 de la noche. Eso era la rutina que venía haciendo ya por varias noches. Pero esa noche se despidió de las muchachas, se fue para la parcela normalmente, y lo raro era que la luna estaba alumbrando como en las noches de luna llena. Cuando él iba caminando, vio una figura blanca. Mi papá dice que era parecía a una nevera, así de grande, por donde él tenía que pasar, mejor dicho, por el camino
camino atravesado, pues él pensó en devolverse, pero mi padre sacó valor y se le ocurrió pasar corriendo por aquella figura, y así lo hizo. Cuando estaba pasando por el pie del fantasma, escuchó que se movía hacia una loma que había en ese lugar. En ese momento mi padre miró para atrás y vio que aquel fantasma se había subido en la loma. Mi papá, muy asustado, siguió su camino, no le dio más importancia a esa figura blanca. Llegó a la parcela, cogió su escopeta, a la cual le habían dado de dotación, y verificó que no hubiera nadie ni ningún conocido por allí cerca. Al verificar de que no había nada raro, se acostó a dormir, pero quedó con la duda de qué era esa cosa que había visto. Cuando fue que sintió un poco más de valor, se fue para la loma donde vio la figura, y allí vio que al frente había como otra montañita, pero pues ya no había nada, solo soledad. Cuando sintió un viento bien helado que le dio en la cara, y él se asustó. Por supuesto que dijo que mejor se marchaba de ahí para evitar cosas o que se le apareciera algo peor, y se fue a dormir. Ya al día siguiente se le dio por comentarle a algunos amigos y amigas de lo que le ocurrió la noche anterior. Los amigos, sorprendidos, le dijeron que esas eran las ánimas benditas que le querían dar un escarmiento, supuestamente porque él tenía una devoción de que en las noches visitaba a estas muchachas, que de pronto le iba a pasar algo, y que también si él hubiera seguido a dicha ánima, esta quizás le hubiera mostrado dónde enterraban un tesoro. Howard, allá en ese punto asustaban o asustan mucho, ya que allá operaba el guerrillero Sangre Negra, que hacía y deshacía, mataba y violaba, entre muchas otras cosas malas. Mi padre cuenta que ellos estaban ya acostados cuando escuchaban que pasaban una gran cantidad de personas hablando por esos caminos de aquellas parcelas del pueblo Armero Guayabal, y esto en horas de la noche. Cuando ellos se asomaban no había nadie y las calles estaban solitarias. Eso pasaba en varias ocasiones. Hola Howard, te escribo para felicitarte por tan buen programa. Te voy a contar un poco de lo que me sucedió hace algunos años. Desde muy pequeña me sucedieron cosas bastante raras, y una de ellas eran los constantes déjà vu que tenía, las pesadillas donde soñaba que me perseguían y los sueños que se me volvían realidad. Pero una de las experiencias más raras fue el desdoblamiento, pues creo que eso fue lo que me pasó. Un día normal, estaba en mi casa. En ese tiempo yo tenía 22 años y ya era madre de una hermosa niña de 8 meses. Eso pasó para el año 2012. Vivía en Ciudadela Sucre, Soacha. Eran las 12 del mediodía. Yo me encontraba tomando una siesta con mi bebé, puesto que yo madrugaba demasiado. Así que yo me acuerdo que me acosté y dormí, pero no pasaron ni 5 minutos cuando yo me levanto de la cama y comienzo a mirar para todos los lados, y me pongo a los pies de la cama y me doy cuenta que mi cuerpo se encontraba ahí dormido, acostado, junto al lado de la bebé, y yo comienzo angustiada a tocarme, pero yo no respiraba. Es decir, mi cuerpo tocaba a mi bebé, pero ella sí respiraba. Comencé a andar por toda la casa pensando que era un sueño, pero en ese momento, afuera de mi casa, escuchaba una pelea y yo salí a ver qué pasaba. Eran mis vecinos peleando, así que me acerqué a uno de ellos preguntándoles qué era lo que sucedía, de lo cual no recibí respuesta. Yo podía tocarlos, les quitaba las cosas de las manos, pero ellos no me veían. Cada vez me angustiaba más, pensé que me había muerto. Volví rápidamente a la casa y al cuarto, y yo trataba de acostarme sobre mi cuerpo, pero nada, yo seguía estando despierta. Recuerdo que había un gato negro acostado a los pies de mi cuerpo, también que movía a mi bebé para despertarla, pero ya se me estaban acabando las fuerzas, así que me puse a llorar. Entonces, de un momento a otro, cogí el gato y lo espanté, y ahí fue cuando escuché un llorido fuerte de mi bebé, y así fue que desperté. Lo primero que hice fue coger a mi bebé, tranquilizarla y mirar si ya estaba yo en la realidad, pues pensé en ese momento que todo había sido un sueño. Pero cuando escucho a uno de mis vecinos peleando, me doy cuenta que lo que me había pasado era que mi alma había salido de mi cuerpo y que no podía regresar a él. Este es el momento en el que no me explico qué fue lo que ocurrió. No sé si fue la bebé la que me salvó e hizo que mi alma regresara. Luego de este suceso se me aparecía mucho ese gato negro de nuevo y una voz curiosa en esta casa. Cuando decidí mudarme, ya ni el gato ni la sombra volvieron a aparecer. Fue algo muy curioso. Espero algún día tener una explicación para esto. No siendo más, Howard, gracias por contar mi historia, y yo apoyo el periodismo paranormal, y por favor preferiría que contaras esta historia anónimo. Gracias.
Amantes del misterio colombiano alrededor del mundo ya están disfrutando de este segundo libro, el cual ya cuenta con un envío internacional gracias a autoreseditores.com. El libro les llegará en físico y también contamos con la versión digital disponible en amazon.com. Y si aún no lo tienes y estás en Colombia, te contamos que ahora lo puedes adquirir a cuotas directamente en mercadolibre.com. Todos los enlaces de esta información en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Gracias por apoyar el misterio colombiano. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.